Buenos días. ¿Me extrañaba? Sí. No respondieron voluntariamente. Con los hermanos estaba en Huaraz por predicar, compartir un seminario. Cada día participaban más que 15 invitados. Estaba llena de auditorio. Nos daba gran gozo por sus participantes y también por medio de este seminario han confesado su salvación más o menos 8 personas, pero ahora tiene un poco difícil por reunirse, aunque están procurando para reunirse, para escuchar sermón dominical, sermón miércoles, estando reunido. Su condición no es muy bien, porque ya horas no hay un lugar para que puedan escuchar estando reunido. Pero nosotros tenemos un lugar cómodo, ¿no? ¿Sí? Gran bendición, ¿sí? Debemos aprovechar nuestra condición para que podamos desarrollar nuestra fe. Espero que por medio de hoy día sermón Dios nos dé gran beneficio. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso que nos ama, te damos gracias por tu salvarnos con la sangre de Jesús preciosa. Y gracias por permitirnos esta iglesia de Chimbote para que podamos seguir la voluntad de Dios. Dios, también tú cada domingo nos permite tu palabra para alimentarnos. Esperamos que por medio de hoy de palabra tú nos des gran beneficio para que podamos vivir una vida como tu hijo en esta tierra. Creemos que en esta hora aquí tú eres Cristo, estás aquí con nosotros. Por favor, tú sabes cada nuestras situaciones. Por favor, danos tu palabra adecuada según nuestra situación. También muchas almas están esperando tu palabra. Ya está en Perú. Dios, por favor, usa nuestra iglesia para que podamos proclamar tu palabra efectivamente a muchas almas perdidas que están en Perú. Especialmente tú nos encargaste la evangelización en Ancash, Huaraz, Huarmey, Casma, Caras, Nepeña, Coichico, Santa. Hay muchas ciudades que están esperando tu palabra. Usa cada uno de nosotros para que podamos transmitir este correcto evangelio a muchas almas. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Busquemos Jeremías capítulo 45. Jeremías capítulo 45, versículo 1. Jeremías capítulo 45,
versículo 1. Palabra que habló el profeta Jeremías a Baruch, hijo de Nerías, cuando escribía en el libro estas palabras de boca de Jeremías en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a ti, oh Baruch, tú dijiste: ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor. Fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. Así le dirás: ha dicho Jehová, he aquí que yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté a toda esta tierra. 5, leamos juntos. Y tú buscas para ti grandezas, no las busques. Porque aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová. Pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. El capítulo 45 de Jeremías fue escrito para una sola persona. Una sola persona, Baruch. ¿Podría encender aquí? Aquí, luz, la luz. Transmisión, la luz, por favor. Extractora también. La luz arriba, ya. Aquí este capítulo 45 fue escrito para una sola persona. Se llama Baruch. Baruch. Un capítulo entero de la Biblia fue escrito para solo él. Baruch era un hombre que ayudó a Jeremías. Pero al ver el capítulo 45 de Jeremías, parece que Baruch sufrió grandes dificultades por haber ayudado a Jeremías. Aunque no sufrió tanto como Jeremías, también sufrió mucho. Dios conocía el sufrimiento de Baruch, por eso Dios lo consoló, lo bendijo. Y al mismo tiempo lo respondió porque estaba atado a su propio sufrimiento y no podía ver más allá. Ese es el contenido de Jeremías 45. Este mensaje es similar a la perspectiva de Dios sobre nuestro tiempo. El contexto de Jeremías es justo antes de que Dios arrojara a Israel en manos de Babilonia. Estamos viviendo en un tiempo justo antes de que Dios arroje este mundo a la perdición, ¿no? Este mensaje también nos da la misma enseñanza hoy. Así como Dios habló a Baruch antes de la destrucción de Israel, así también, antes del fin de este mundo, Dios nos enseña a nosotros los cristianos por medio de esta palabra. El nombre de Baruch, proviene del hebreo Barak, significa bendición en hebreo. También como el nombre del expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ya ustedes conocen, ¿no? Este nombre. Ese nombre Barak significa rayo y bendición. Dios le dio a Abraham, serás bendición. La palabra bendición en este pasaje es Barak, en hebreo mismo. El nombre de Baruch significa bendición. En realidad, Baruch fue un hombre bendecido, ¿ya? Busquemos Jeremías 36. Jeremías 36, versículo 1. Jeremías 36, versículo 1. Aconteció en el cuarto año de Joacim, hijo Josías,
rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: toma un rollo del libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé y a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Y llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías en un rollo del libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Baruc era el hombre que escribía la palabra de Dios que Jeremías había recibido. Jeremías predicaba la palabra de Dios a Israel con valentía. El rey rebelde de Israel será llevado cautivo a Babilonia. Por esto, el rey de Israel, enojado, encarceló a Jeremías. Cuando Jeremías estaba en la cárcel, todos le estaban la espalda a Dios. Sin embargo, Baruc era quien escribía la palabra de Dios junto a Jeremías. Baruc era un hombre que tenía celo por Dios y también era valiente. Él no solo escribía la palabra de Dios que Jeremías recibía, sino que también la leía públicamente en el templo, la que escribía según el mandato de Dios. Por esto era evidente que también sufría grandes dificultades al ser identificado como del mismo lado que Jeremías. Era algo que requería gran valentía, ¿no? Versículo 5. Después mandó Jeremías a Baruc, diciendo: a mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová. Entra tú, pues, y lee de este rollo que escribiste de mi boca las palabras de Jehová a los oídos del pueblo en la casa de Jehová el día del ayuno, y las leerás también a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. Quizá llegue la oración de ellos la presencia de Jehová, y se vuelva cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. 8, leamos juntos. Y Baruc, hijo de Nerías, hizo conforme a todas las cosas que le mandó Jeremías profeta, leyendo en el libro las palabras de Jehová en la casa de Jehová. Baruc escribió la palabra de Dios, la leyó en el templo y conforme al mandato de Dios. Sabía que también podría terminar en la misma situación que Jeremías. Sin embargo, cumplió el mandato de Dios con valentía. Y las personas que escucharon la palabra de Dios que Baruc leyó quedaron profundamente impactadas. Aquí por eso, versículo 18 dice: y Baruc les dijo: él me dictaba de su boca todas estas palabras, y yo escribía con tinta en el libro. Entonces dieron los príncipes a Baruc: ve y escóndete, tú y Jeremías, y nadie sepa dónde estáis. ¿Por qué digo que no lo dieran a conocer? Porque la gente podría matar a Baruc. Baruc sabía que el pueblo se enfadaría por la palabra de Dios que iba a leer. Pero él obedeció valientemente el mandato de Dios a pesar de las dificultades. Baruc era un hombre que respetaba a Dios y era un hombre valiente. Sin embargo, Dios señala algo en Baruc. Vamos a volver. 45, capítulo 45,
versículo 1. Palabra que habló el profeta Jeremías a Baruch, hijo de Nerías, cuando escribía en el libro estas palabras de boca de Jeremías en el año 4 del Joacim, hijo de Osías, rey de Judá, diciendo: así ha dicho Jehová Dios de Israel a ti, oh Baruch. Jeremías te dice a Baruch: Baruch, Dios me dijo que te transmitiera esa palabra. Y continúa diciendo así, 3. Tú dijiste, ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor. Fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. Aquí dice, tú dijiste, Baruch, tú dijiste antes, ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor. Fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. ¿Qué significa esto? Son palabras que Baruch había dicho antes. Baruch, ¿no dijiste esto antes? ¿Cómo? ¡Qué triste! Jehová ha añadido tristeza a mi dolor. Por eso estoy agotado de gemir y no encuentro paz por este dolor y esta tristeza. Baruch, ¿no dijiste esto antes? Así lo reprende. Pero Baruch no le dio esto a Dios como una queja. No le dio algo como, Dios, por favor, escúchame. Sino que lo dio para sí mismo, ¿no? Sí mismo, silenciosamente, sí mismo. Pero Dios escuchó claramente la queja de Baruch. Hay algo que podemos entender por medio de esta palabra, ¿no? Dios observa detalladamente la vida de los santos. Observa todas las palabras de los que han sido salvos. Incluso observa las pequeñas quejas que decimos en la vida diaria, ¿no? Ve incluso cada irritación y cada pequeño enojo, ¿no? Busquemos Salmos 33. Salmos 33, versículo 13. Salmos 33, versículo 13. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. 15, leamos juntos. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. Dios observa a todos los habitantes de la tierra y observa cada momento de cada persona sin excepción. Por eso aquí 15 dice, Él formó el corazón de todos ellos. Esto no significa que Dios manipule el corazón humano. Aquí la palabra corazón en hebreo es lev. Es un término amplio que incluye las emociones, los pensamientos, la voluntad y la inteligencia. Él formó el corazón de todos ellos. Se refiere al interior de la persona, a su corazón profundo, sus pensamientos, su voluntad y su estado emocional. Es decir, que Dios ve y conoce todo con detalle. Atento está a todas sus obras. No pasa por alto ninguna acción, sea buena o mala. Todo lo sabe, lo ve y lo escucha. Dios escuchó la queja de Baruch. Es decir, Baruch se quejaba así. Mi vida,
se vuelve más difícil por seguir a Dios. Digo, ¿cómo así? Silenciosamente. Cuando estabas solo, ¿no? Dios estaba escuchando toda esa queja. Baruch no dijo esto para que Dios lo escuchara. Simplemente lo dijo para sí mismo. Pero Dios lo había escuchado todo y lo sabía. No solo lo escuchó, sino que también tuvo en cuenta esas palabras en la vida de Baruch. ¿Por qué Dios le habló hacia Baruch? Porque iba a tener en cuenta esas palabras en la vida de Baruch. Aunque debemos cuidar nuestras palabras y acciones delante de los demás, también debemos cuidar lo que decimos y hacemos cuando estamos solos también. Porque lo que uno dice cuando está solo refleja su verdadero corazón, ¿no? Eso es verdadero corazón. Normalmente, cuando estamos solos, en un ambiente cómodo, sale el verdadero corazón de la persona, esa persona. Dios escucha incluso las quejas y las palabras más pequeñas de los que han sido salvos. No solo las escucha, sino que también las tiene en cuenta en la vida de esa persona. Y guía a esta persona teniendo en su cuenta esas palabras. Los que han sido salvos saben que Dios escucha incluso lo que dicen cuando están solos. Si aún sabiéndolo hablan así, Dios tendrá en cuenta esas palabras en la vida de esa persona y guía a esa persona teniendo en su cuenta esas palabras. Cuando está solo, cuando está cómodo, cuando no está bajo la mirada de los demás. Lo que una persona dice y hace de manera natural es su verdadera naturaleza. Los que fueron salvos antes de la pandemia, pudieron ver claramente su fe durante ese tiempo, ¿no? Cuando está solo, o cuando está solo con su familia, cuando está en una situación muy cómoda, se revela el verdadero estado de su fe, ¿no? Por eso, es importante tener hábitos correctos en la vida cristiana. No se dice que los hábitos forman a la persona. Sí. Leer cada día una porción establecida de la Biblia, escuchar repetidamente la palabra enseñanza en la iglesia, evitar ver lo que no debemos ver, orar en el tiempo que uno ha determinado, predicar cada vez que haya oportunidad y asistir puntualmente a las reuniones. Todo esto son hábitos, ¿no? Hábitos. Son los hábitos de la vida de una persona. La palabra, la oración, la comunión y la predicación. Una persona en cuya vida estos hábitos están bien establecidos, tienen la fuerza para resistir al diablo. Una persona que tiene el hábito de quejarse incluso por cosas pequeñas. Una persona que tiene el hábito de juzgar y condenar fácilmente a los demás. Una persona que tiene el hábito de quejarse siempre. Y una persona que expresa fácilmente pensamientos incorrectos. Una persona que tiene el hábito de usar el celular cuando está sola. En realidad, todo esto son hábitos, ¿no? Esos hábitos forman a la persona. Dios ve todos estos detalles y las tiene en cuenta en la vida de esa persona y guía según estas situaciones.
Y Dios no solo escucha las quejas y las palabras de incredulidad, sino también las buenas palabras también. Las palabras que buscan a Dios. Las palabras que agradecen a Dios. Las palabras que glorifican a Dios. Dios también escucha todas estas palabras también. San Juan 1. San Juan 1, versículo 45. Juan 1, versículo 45. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el de Dios, Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. El Natanael que aparece aquí es Bartolomé. Jesús llamó a Felipe para que fuera su discípulo, y Felipe llevó a su amigo Natanael a Jesús. Cuando Jesús vio a Natanael, dijo, en el 47 dice, Jesús dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Entonces Natanael le dijo en 48, dice: ¿de dónde me conoces? ¿Y qué le respondió Jesús? En 48 dice, respondió Natanael y le dijo, 48 dice, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Antes de encontrarse con Jesús, Natanael estaba debajo de la higuera. Probablemente estaba meditando en la escritura o orando mientras esperaba al Mesías. Esto lo podemos ver en esta escena. El Señor escucha las palabras con las que una persona lo busca cuando está sola. Natanael estaba sola debajo de higuera. Las palabras con las que le da gracias. Las palabras con las que le da gloria. Él escucha todas estas palabras también. También Él está viendo quién está durmiendo. ¿Quién está cerrado sus ojos? ¿Ya? No solo lo escucha y lo deja. ¿Acaso no se encontró con Natanael después de escucharle? No. Le permitió encontrarse con el Mesías que Natanael esperaba. Dios también tiene en cuenta las palabras correctas de los santos en su vida. Y el Señor escuchó todos los pensamientos y las pequeñas palabras que Natanael tenía cuando estaba solo. Y juzgó con precisión si su fe era verdadera o falsa. 47, por eso Jesús dice, aquí dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Que no haya engaño significa que es una persona sincera. Porque cuando una persona está sola, se revela su verdadera naturaleza. Homicidio, adulterio, violencia y robo. Estos crímenes suelen ocurrir
en lugares donde no hay gente, ¿no? O cuando una persona está ebria y no le importa la mirada de los demás. La persona se refrena de cometer actos pecaminosos cuando otros la están observando, ¿no? Es decir, cuando está sola, se revela la verdadera vida de esa persona. Dios ve cómo vivimos nuestra vida cristiana cuando nos reunimos en la iglesia, pero también ve cómo vive una persona cuando está sola. Y a partir de eso, juzga si su fe es verdadera o falsa. Ahora bien, vamos a pensar, mírenme hermanos, ¿qué hacemos? ¿Ya? ¿Qué hacen cuando están solos? ¿Qué hábitos tienen cuando están solos? ¿Ya? ¿Siempre vemos el celular? ¿O leemos la Biblia? ¿En la Biblia? Nos quejamos primero cuando enfrentamos dificultades, o buscamos primero la ayuda de Dios. Cuando vemos el comportamiento incorrecto de otros, ¿los juzgamos y condenamos? ¿O oramos primero por esa persona? La forma en que somos cuando estamos solos, los hábitos que tenemos, todo esto revela el verdadero estado de nuestra fe, ¿no? Jeremías, vamos a volver, 45. Hay que marcar este capítulo. Jeremías, capítulo 45, versículo 3. Tú dijiste, ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor. Fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. Baruch ya tenía sufrimientos antes de que Jehová añadiera tristeza a su vida. ¿Cómo sabemos? Aquí en el 3 dice, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor. Primero ya tenía un sufrimiento propio y sobre ese sufrimiento Jehová añadió tristeza. Ha dicho, ha añadido. Al ver esto, Baruch no era una persona que viviera en tranquilidad y prosperidad. Él ya tenía dificultades personales en su vida. Y a esas dificultades se añadió la tristeza causada por Jeremías. Esto significa que Baruch ya tenía dificultades, que su vida no era próspera desde el punto de vista del mundo. ¿Acaso no es así también con la mayoría de nosotros, los cristianos? La Biblia también enseña que la mayoría de los cristianos no son prósperos según el mundo. Ya, Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 26. Leamos juntos. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. No hay muchos cristianos que sean exitosos según el mundo. Más bien, la mayoría de los cristianos tiene muchas limitaciones en lo material. Baruch era una persona así. La vida de Baruch no era próspera desde el principio.
Baruch estaba en una situación similar a la nuestra como cristianos. Sin embargo, cuando todo el pueblo de Israel se oponía a Jeremías, como Baruch trabajaba junto a Jeremías, las personas que lo perseguían añadieron más tristeza a su vida. A esa vida que ya no era próspera, se añadió, además, el sufrimiento por predicar la palabra de Dios. Por eso Baruch dijo, fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. En la vida de Baruch, que no era próspera, Baruch tenía grandes dificultades que no pueden expresar con palabras. Ahora en la sociedad de Israel, Baruch llegó a ser visto como alguien despreciado, al igual que Jeremías. Se convirtió en objeto de la atención de la gente, en alguien del que la gente se cuidaba, en alguien que los demás evitaban. Ya, hermanos, ¿acaso no hemos tenido experiencias similares todos nosotros los cristianos? ¿Quién de nosotros tiene un linaje distinguido? ¿Hay alguien aquí que haya estudiado en la Universidad de Harvard? No hay, ¿ya? No hay nadie entre nosotros que sea extraordinario según el mundo. ¿Sí hay? No hay, ya. Incluso yo, no hay aquí. En realidad, por eso hemos recibido la salvación. Sin embargo, en medio de estas limitaciones, también han surgido dificultades por predicar la palabra de Dios. Cuando los cristianos quieren vivir conforme a la voluntad de Dios, enfrentan dificultades a causa de las personas a su alrededor. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Leamos juntos. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es una verdad, ¿no? Una verdad. Cuando trabajaba en una empresa, cuando yo trabajaba en una empresa, era bastante conocido en este edificio de mi empresa. Era la persona que andaba con un USB y la Biblia predicando. Así me conocían en todo el edificio. Se decía que si hablaban conmigo, siempre los incomodaba insistiendo en escuchar la palabra de la Biblia. Por eso algunos me evitaban hablar conmigo. Ya sentía que algunos me menospreciaban. Después, mi jefe me advirtió. Me dio a entender que no predicara en el trabajo y que si continuaba podrían despedirme. Pero como los cristianos trabajan con responsabilidad, nadie nos reprocha por nuestro trabajo, ¿verdad? ¿Acaso hay alguien entre nosotros que llegue tarde al trabajo? No hay, ya. Seguramente no hay, ya. No hay entre los cristianos alguien que trabaje de manera irresponsable, ¿no? ¿Ya? Sí, verdad. Todos nosotros trabajan muy responsable. Nadie llega tarde, ¿no? En todo caso, nunca fui advertido por mi actitud en el trabajo. Sin embargo, me advirtieron por predicar. En ese momento,
recordé esta palabra. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pensé, estoy viviendo correctamente. Para los cristianos que viven rectamente, sin duda, hay persecución. Si un cristiano no predica, no sufren dificultades en su vida. No sufren por predicar. Si no predica, no tiene que manifestar que es cristiano, ¿no? Entonces no hay dificultades a causa de la fe. Puede enojar, ¿ya? Puede cometer errores antes de demás, ¿ya? Pero si quiere predicar, debe vivir correctamente y procura vivir piadosamente. Entonces, el cristiano que quiere vivir piadosamente, el que quiere vivir conforme a la voluntad de Dios, sufre persecución. Sufren dificultades en su vida. Baruch, aunque su vida no era próspera, y por haber predicado la palabra de Dios, a su sufrimiento original se le añadió aún más tristeza por predicar. Por eso Baruch se lamentaba. Pero el lamento de Baruch era diferente del Jeremías. Dios usó a Jeremías de una manera más grande que a Baruch. Al comparar sus lamentos entre Baruch y Jeremías, podemos entender la razón. Jeremías y Baruch sufrieron a causa de su fe y experimentaron el mismo sufrimiento. A sus vidas difíciles se les añadió más tristeza. Jeremías no se lamentaba por su propio sufrimiento, sino por el problema del pueblo de Israel. Pero Baruch se lamentaba por sus propios problemas personales. Ambos eran completamente diferentes. Jeremías 4. Busquemos Jeremías 4. Jeremías 4, versículo 19. Jeremías 4, versículo 19. Leamos juntos. Mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Jeremías dice, mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Se agita dentro de mí. Mi corazón se agita dentro de mí. No callaré. Jeremías se lamenta profundamente delante de Dios. ¿Cuál es la razón? Aquí dice, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Jeremías llegó a comprender que Israel sería destruido pronto y se lamentaba por el destino del pueblo de Israel. Jeremías estaba en medio de sufrimiento físico, ¿ya? En aquel día, él estaba en medio de sufrimiento físico, pero no sufría por sus propios problemas, sino por problemas del pueblo de Israel. Capítulo 9, versículo 1. Capítulo 9, versículo 1. Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos
fuentes de lágrimas para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Jeremías se lamenta por el destino de la nación y del pueblo. Este lamento de Jeremías por la nación, por el pueblo, por las almas, aparece constantemente en el libro de Jeremías. Jeremías estaba en una situación aún más miserable que Baruch. Pero Jeremías se preocupaba por la nación, mientras que Baruch se preocupaba por sí mismo. Jeremías se preocupaba por el destino del país y Baruch por su propio futuro. Así también, los cristianos de hoy se dividen en dos grupos. Aunque hemos sido salvados por la misma sangre de Jesús y tenemos la misma fe en Dios, las preocupaciones que tenemos son diferentes, como en el caso de Jeremías y Baruch. Algunos piensan primero en las cosas del reino de Dios y se preocupan por ellas, pero otros tienen todos sus pensamientos centrados únicamente en sus propios problemas. ¿Por qué es así? ¿De dónde proviene esta diferencia? Les daré un ejemplo. Los niños, la mayoría de ustedes tienen sus hijos, ¿no? Los niños siempre insisten en que les compremos algo, ¿no? Helado, juguete, mamá, papá, Mis hijas también eran así. Ahora casi no son así, pero hasta hace unos años sí lo eran, Al salir del colegio, en cuanto ven a su papá, insisten en que les compren un helado. ¡Helado! Papá, por favor, Y cuando van al supermercado, insisten en que les compre esto y aquello, La situación económica del hogar no es algo que les importe mucho, aunque se les explique. Simplemente quieren obtener lo que desean para sí mismas, ¿no? Pero mi esposa y yo no gastamos el dinero en la ligera. Personalmente, no recuerdo cuándo fue la última vez que compré ropa, Mi esposa y yo planificamos bien el dinero que usaremos durante el mes. Primero apartamos el dinero para la ofrenda, luego el dinero necesario para la vida diaria y también el dinero para compartirlo con los hermanos y hermanas. Lo planificamos todo de antemano y lo usamos según este plan. Queremos usar de la mejor manera posible los recursos que Dios nos ha dado, ¿no? Por eso casi no gastamos dinero en nosotros mismos ni en cosas personales. Pero los niños, solo piensan en sí mismos, ¿no? Los adultos no piensan solo en sí mismos, sino que ponen primero a la familia. Cuanto más pequeños son, menos entienden la situación económica del hogar, aunque se les explique. Solo quieren satisfacer sus propios deseos. En la diferencia entre una persona madura y una persona inmadura. Baruch pensaba en sí mismo. Sin embargo, Jeremías pensaba en la nación. Jeremías y Baruch se preocupaban por cosas diferentes. ¿Por qué? Porque el nivel de madurez en su fe era muy diferente. Porque varias veces han escuchado como las esposas deben obedecer a su marido. ¿Por qué no puede obedecer? No está madurecido. La persona madura en la fe piensa primero en las cosas del reino de Dios antes que en sus propios asuntos.
¿Cómo puede agradar a Dios? ¿Cómo puede crecer en la fe? ¿Cómo puede hacer que el Evangelio llegue a más personas? ¿Cómo puede llevar el Evangelio a las personas perdidas a su alrededor? Y si hay algunas dificultades en nuestra iglesia que predica el Evangelio, la persona madura en la fe piensa primero en todas cosas del reino de Dios. Pero una persona cuya fe no ha madurado, alguien cuya alma es como la de un niño, solo piensa en sus propios problemas, ¿no? La mayor parte de su vida está llena de pensamientos sobre sus propios problemas, ¿no? Una persona cuya fe no ha crecido como Baruch, cuando su vida se vuelve difícil a causa de la fe, se queja de su situación. Solo piensa en su propio bienestar. Pero repetidamente hemos escuchado, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Conocen este versículo. Las preocupaciones de Jeremías eran por el reino de Dios, mientras que Baruch solo se preocupaba por sí mismo. Ya, hermanos, mírenme. ¿En qué estamos pensando ahora? ¿Ya? ¿En qué estamos preocupando ahora? Hoy día por la mañana, ayer, durante la semana pasada, ¿en qué? ¿En qué estábamos pensando, preocupando? ¿Ya? Entonces, estamos viviendo para aquello que nos preocupamos. ¿Viviré y moriré solo para mí mismo? ¿O siendo esta una vida que se vive una sola vez, viviremos para el Señor que nos salvó? Ahora debemos tomar una decisión, ¿no? Ahora tenemos realmente un corto tiempo. Casi ya, ahora quiera, ¿no? Ya se terminará pronto, ¿ya? Se terminará pronto. Y también será más complicado, es decir, la situación de Medio Oriente. Entonces, surgirá un hombre, ¿ya? Se manifestará un hombre. Se llama Anticristo, ya. Mírame, soy pastor, ya, no es pastora, ya. Ya, se puede caer, ya. Entonces, hermanos, ahora estamos en la última época. ¿Qué estamos pensando? ¿En qué? ¿En qué estamos preocupando? Ya pronto, puede ser mañana, puede ser hoy día noche, Jesús vendrá. Entonces, todas las riquezas que tenemos no podemos llevar. Solo nuestra vida que hemos agradando al Señor, solo podemos llevar. Y solo podemos llevar las almas salvadas, ¿no? Entonces, su familia que todavía no han recibido la salvación, sus vecinos, sus conocidos perdidos, ¿cómo haría? ¿Ya? ¿En qué estamos preocupando? ¿Ya? ¿Economía? ¿O otras cosas? No. Ahora, una situación urgente. Vamos a preocupar, vamos a pensar lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que preocupar. Jeremías 45. Versículo 4.
Así le dirás, ha dicho Jehová, he aquí, que yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté a toda esta tierra. Y tú buscas para ti grandezas, no las busques. Porque aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová, pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Era justo antes de que Dios destruyera a Israel. Era el momento justo antes de que Dios arrancara a Israel, a quien él mismo había plantado. Dios le dice a Baruch, ahora la nación está al borde de la destrucción. En un momento como este, ¿buscas grandeza para ti mismo? Dios está reprendiendo a Baruch. En medio de una gran crisis nacional, Baruch debía haber pensado primero en la nación. Pero él solo se preocupaba por sus propios asuntos. Ya, hermanos, ¿qué es más importante que una nación? Es la obra de la iglesia, ¿no? La Biblia enseña que la iglesia está por cabeza de todas las cosas. Efesios, busquemos. Efesios 1. Efesios 1, versículo 22. Efesios 1, versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza, leamos justos, sobre todas las cosas a la. Dios dijo que la iglesia está por cabeza sobre todas las cosas. Los asuntos del gobierno regional de Ancash son más importantes que los de la municipalidad de Chimbote, ¿no? Y los asuntos del gobierno nacional son más importantes que los del gobierno regional de Ancash, ¿no? La importancia de las cosas depende de su nivel o posición. La iglesia está por encima de todas las cosas. Así la obra de esta iglesia en Chimbote es más importante que cualquier asunto de cualquier nación. ¿Por qué? Los planes de un país, aunque se extiendan, son de 1, 30, o como mucho, o 100 años, ¿no? Pero, ¿qué tipo de plan tiene la iglesia? ¿Qué tipo? Es un plan relacionado con la eternidad, ¿no? La obra de la iglesia es mucho más importante. Ya. ¿Quién ha tenido la obra en Huaraz durante la semana pasada? Es su condición de la fe. Es su condición de la fe. Lo que tiene interés, según este interés, es su condición de la fe. La obra de la iglesia, es decir, predicar el evangelio, es una grandeza. Los asuntos personales no son una grandeza. Dios advirtió a Baruch antes de destruir y arrancar a Israel. Y también advirtió a Noé antes de destruir el mundo con el diluvio. Así también, en nuestro tiempo, Dios nos advierte antes de destruir y arrancar al mundo entero con fuego. Dios nos dice, ¿y tú buscas para ti grandezas? El mundo pronto será destruido. ¿Y tú buscas grandezas para ti mismo? Dios nos dice así. Estamos claramente en el tiempo justo antes del regreso de
Jesucristo. En poco tiempo, todo lo que vemos será destruido y arrancado. Machu Picchu también. ¿Ya? ¿Qué es realmente una grandeza? Está diciendo, ¿qué es lo verdaderamente importante ahora? Baruch consideraba sus asuntos personales como algo grande y solo se preocupaba por su propio futuro. San Lucas, busquemos. San Lucas 21. San Lucas 21. Versículo 34. Ya. Durante el sermón dominical vamos a apagar ya los que sonando, ¿ya? Por favor. Está molestando a otros, ¿ya? Los hermanos están escuchando enfocado, ¿ya? Pero estos sonidos siempre, ¿ya? Molestando a otros. Ya en bus, en la calle, ¿ya? Mientras yo iba a Lima, o Trujillo, o Talara, en avión, Cusco, en avión, en bus. Ya, ¿por qué ya mira YouTube con gran sonido? Aunque estaba en la noche profunda, tenía que dormir, pero ya, con sonido grande, mira YouTube. Ya, ayer también, ya, hoy día, anoche también. Frente de mi casa, ya, desde 11 de la noche empieza fiesta. Ya, como Pastor Santiago ha dicho, ya hasta 6 de la madrugada, ya. No piensa otros vecinos, también no piensa los que están a su lado, en bus, en avión, también. Ya, una pregunta, ¿este celular puede conversar como así? Porque la mayoría de los peruanos con su conversa, con su llamada como así, gran sonido. ¡Ah, estoy en Chimbote! ¡Viajando! Ya, si hable poquito sonido, ya puede entender, ya sí, en bus, en avión. Ya estoy yendo a Trujillo, ya ¿dónde está? Ya. En toda bus conoce su situación. Ya en la iglesia también, por favor. Vamos a apagar su sonido, por favor. ¿Ya? San Lucas 21, 34. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. 35, leemos juntos. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Vendrá un día sobre todas las personas de la tierra. En ese día, cualquier cosa grande que haya en la tierra, no importa quién la haya hecho, cómo, ni con cuánto esfuerzo, todo será destruido y arrancado. Pero aún hoy, algunos cristianos viven como Baruch, ¿no? Aquí dice, 34 dice, de glotonería. Glotonería. Ustedes saben este verbo. Es gastar el tiempo y los recursos en cosas que no tienen valor. Con pereza. Usar mal los recursos.
A estas personas se les llama personas que viven en glotonería. Además, siguiente, embriaguez. Está embriagado con una cosa específica. Está embriagado con la televisión, con el celular, con YouTube y Facebook, con los videojuegos o incluso con un equipo de fútbol. Ya, Alianza Lima, ya, Universitario, ya, Real Madrid, ya. Aquí, siguiente. De los afanes de esta vida. Su corazón está lleno de afanes por vivir mejor en lo material. Por eso no tiene espacio en su corazón para pensar en el Evangelio. Siguiente dice, por eso aquí, 34 dice, vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Estas cosas endurecen y embotan el corazón. Es decir, le impiden pensar en el Evangelio y le impiden vivir para la verdadera grandeza. Porque para esa persona lo importante son las cosas personales y materiales, no el Evangelio. Y 34, fin de 34, por eso dice, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Venga de repente. ¿Qué significa? No estuvieron preparados para ese día. Por eso dice, venga de repente. Y lo sentirán como si ese día hubiera llegado de repente. En la iglesia se dice, el fin está cerca. Nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Aunque escuchaban estas palabras muchas veces, ¿no? No las tomaban en serio. Ya, aquí tardará poco más. Por eso sienten que la venida del Señor fue repentina. Los santos que no estén preparados cuando el Señor venga, recibirán una gran reprensión. Porque vivieron días tras días solo para sí mismos. Por eso dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Hebreos dice, esta palabra nos da advertencia. ¿Sí? Primero, a los que no han recibido la salvación. ¿Ya? Aunque fue predicado los evangelios, la palabra de Dios y verdad, algunos con su actitud, su pensamiento, a las palabras menosprecian las palabras. A ellos vendrá el Señor para que sean condenados, ¿no? También una persona diligente y prudente se prepara para el futuro. Pero la persona perezosa y necia vive solo para el presente. Disfrutar ahora mismo, ¿no? Debemos vivir una vida que no sea vergonzosa delante del Señor que viene pronto. Vamos a volver. Jeremías 45. 45, versículo 5. Jeremías 45, versículo 5. Y tú buscas para ti grandezas, no las busques.
Porque aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová, pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Cuando Dios destruyó y arrancó a Israel, trajo mal sobre toda carne. Sin embargo, ¿qué le dijo a Baruch? Pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Aunque Baruch tenía debilidades, ayudó a Jeremías en la obra de Dios. Por eso Dios lo tuvo en estima. Dios no se enoja inmediatamente con una persona porque haya vivido con debilidades. No nos trata como a pecadores o malvados. Así como reprendió a Baruch, Dios también nos reprende, pero nos da otra oportunidad. ¿Y tú buscas para ti grandezas? Dios reprende a Baruch de esta manera y le hace una promesa. Pero a ti, aquí dice, pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Le prometió que lo guardaría en cualquier situación si cumplía fielmente su misión. Esta palabra debió de ser un gran consuelo y una gran fuerza para Baruch, que luchaba con sus propios problemas. Y esta promesa de Dios debió ayudarle y dejar de lado sus preocupaciones personales y avanzar con más fuerza en la misión que Dios le había dado. Si Dios nos hablara directamente ahora, ¿cómo? Yo conozco todas tus circunstancias. Si permaneces en mí y me obedeces, nunca perderás nada. Por eso, no te preocupes y busca grandeza solo para mí. Por medio de este sermón, Dios nos dice así. Dios lo sabe todo. ¿Acaso no aprendimos esto la semana pasada? Sí. Por eso delante de Dios, que todo lo sabe, no debemos preocuparnos, sino encomendarle todo. ¿Ya? Antes de venir aquí, yo vendía todo lo que tenía en Corea, carro, ya, otras cosas, ya, todo. Ahora no tengo nada. Ya. ¿Ah? Pero ya, no tengo preocupación, ¿sí? ¿Por qué? Si yo viva para Dios, Dios vivirá para mí. ¿Qué significa en la práctica encomendarlo a Dios? ¿Qué significa? Es hacer lo que debo hacer delante de Dios y esperar la voluntad de Dios. Nosotros, a veces, ya, esta parte ha cumplido, ¿no? Lo que debo hacer delante de Dios. Pero luego, no espera la voluntad de Dios. Hace lo que debe hacer delante de Dios, pero no espera la voluntad de Dios. Por eso, luego, no hace lo que debe hacer delante de Dios. Por no esperar, no podrá esperar. Con nuestra sabiduría limitada, no podemos comprender el plan infinito de Dios. Pero, aunque no podamos comprenderlo todo, sí podemos creer en ello. Por eso no necesitamos desanimarnos
por las dificultades ni por las cosas que no entendemos. Debemos confiar en Dios que cumple sus promesas y encomendarle todo. Y si hacemos lo que debemos hacer y esperamos, al final todo se resolverá. Voy a resumir. El Señor nos dice, ¿y tú buscas para ti grandezas? Dos preguntas, ¿no? En este tiempo final, en el que todo será destruido y arrancado, no podemos permitir que las personas a nuestro alrededor sean destruidas y arrancadas. Tenemos que invertir todo lo que tenemos para salvar las almas. Por reino de Dios, ¿no? Hay una razón por la que no hemos ido al cielo y seguimos aquí. Tenemos un propósito en nuestra vida. La razón por la que permanecemos en esta tierra es nuestra grandeza. Nuestra grandeza no es mejorar nuestra vida material. Además, Dios protege y da gracia a la vida de quienes consideran como grandeza la gloria de Dios, el Evangelio. Hermanos, hay dos grandezas delante de nosotros ahora. Primero, retiro bíblico para el hogar cristiano. ¿Ya? Es una oportunidad preciosa. Seguramente no habrá otra oportunidad. Si viaje este tiempo en Pascua, aprovechando Pascua, se perderá la gran grandeza. ¿Ya? Deben aprovechar, ¿ya? Desde joven hasta ancianos ya, viejitos ya también ya. Deben aprovechar, deben conocer cuál es el hogar cristiano correcto bíblicamente. Entonces puede enseñar sus hijos, ¿ya? No pueden guiar. Los ancianos en su hogar deben cargar su cargo. ¿Cuál cargo? Deben enseñar sus hijos bíblicamente, ¿no? Sus hijos, sus nietos, ¿ya? Su familia. Si tienen los cargos en su hogar, los ancianos, ¿no? Deben aprender bien la Biblia. Y también a partir de 21 de abril habrá seminario también. Aunque no habrá un retiro como un seminario, habrá un seminario de la Biblia. Pastor José Kim vendrá para compartir su seminario en el abril. Entonces, falta un mes ahora. Habrá gran grandeza frente a nosotros, delante de nosotros. Primero, retiro. Vamos a solicitar, ¿ya? Aquí, delante del auditorio. Unas hermanas bonitas, ¿no? Guapas, ¿ya? Están recibiendo la solicitud, ¿no? Deben solicitar hoy día. Y también habrá seminario a partir del 21 de abril. Vamos a invitar las almas perdidas. Estos días ya escuché que hay dificultades para venir a la iglesia por pasaje. Ahora ha subido mucho pasaje, ¿no? Pero ya, domingo pasado hemos escuchado, Dios no da una situación para llevar vida cristiana. Dios conoce todas las situaciones, ¿ya? Problema no es situación. Problema es mi corazón, mi pensamiento. Hay que vencer esta situación. Y oremos juntos. Dios Padre misericordioso, te damos gracias por darnos
la palabra de Dios que nos necesitamos. Por favor, guía nuestros pasos para que podamos seguir la grandeza verdadera ante Dios. También Dios, nosotros queremos encomendar nuestra situación en Dios. Entonces Dios nos dará una solución personal, los problemas personales. Por favor, Dios, desarrolle nuestra fe para que podamos seguir la voluntad de Dios, agradando a Dios. También habrá retiro bíblico para el hogar cristiano. Dios, por medio de este retiro, nos da gran gracia para que podamos edificar nuestro hogar. También en el seminario de abril, Dios, queremos evangelizar muchas almas perdidas que están alrededor de nosotros. Dios, por favor, toca nuestros corazones para que abramos nuestro corazón, nuestra boca, para predicar, invitar las almas perdidas valentíamente. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén.